tal? Soy Rubén Rojas y le doy la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más importante de la semana en voz de nuestros analistas. Ismael El Mayo Zambada morirá en prisión. El fiscal federal de Distrito Este de Nueva York dictó cadena perpetua para uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. En la audiencia, El Mayo ofreció disculpas por el daño hecho a la población estadounidense. El maestro Gerardo Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, lamentó que México no haya logrado la captura del narcotraficante y que fuera una traición de su propio clan criminal quien lo haya entregado a Estados Unidos. Así lo platicó con el periodista José Cárdenas. ¿Estará usted de acuerdo que a partir de hoy Ismael El Mayo Zambada García es un muerto en vida? La Corte del Distrito Este de Nueva York cerró el expediente que México abrió. El máximo estratega del cártel de Sinaloa cayó sin juicio, sin apelación y sin espectáculo. El Mayo cayó porque la otra mitad del cártel, regenteada por los Chapitos, lo traicionó, secuestró y entregó a la justicia estadounidense en una operación peliculesca. Zambada operó en la impunidad casi 50 años, obviamente coludido con autoridades civiles y militares, cada uno enlistado en la nómina del criminal. La sentencia de hoy condena a un hombre, pero no toca la red que lo hizo intocable. No negoció, no dijo nombres. El Mayo cayó con Y y aparentemente cayó con doble L. Permítame el contacto con el maestro Gerardo Sánchez de Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? A tus órdenes. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Qué gana el Mayo Zambada al declararse culpable de 85 delitos? Es un anciano enfermo. Y eso era lo que creo yo que puso su abogado y él para negociar esta declaración de culpabilidad. Que tenga la posibilidad de que no se vaya a una cárcel de máxima seguridad como la que está el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán está viviendo un infierno en esta cárcel. Y alguien como el Mayo Zambada, que sabemos por reportes periodísticos, por la información al momento de su captura también, que necesita de cuidados muy importantes para su salud. Creo que eso lo antepuso. También me parece que guarda secretos, porque su abogado, y eso creo que es muy importante, Pepe, dice que no pactó con el gobierno de Estados Unidos a cambio de información. ¿Tú crees esa posibilidad? Sí, sí, o sea, al declararse culpable no tiene por qué dar información de sus pactos de impunidad que por 50 años operó de manera libre con autoridades, sobre todo locales de Sinaloa. Pero no podemos negar que también seguramente cooptó autoridades federales, estatales y municipales por cerca de 4 décadas. El Mayo Zambada se convirtió en el padrino de la Paz Narca o la Pax Narca en Sinaloa hasta su captura. Por eso es que es bastante creíble el tema de la traición, como bien señaló tu investigación, Pepe, de que fue una entrega, porque si no hubiera sido una entrega, una traición al interior de sus ahijados, para él, para el Mayo Zambada, que se sentía un padrino, con esta psicología criminal de sentirse el que daba la estabilidad, la protección a toda la base criminal, el que lo hayan traicionado sus ahijados un ataque al corazón, fue una puñalada al corazón del padrino. Y por eso es que la Malliza y los Chapitos se han convertido han hecho de Sinaloa una batalla campal en los últimos 2 años, Pepe. Sí, contando las personas que han fallecido, los secuestros, la quema de vehículos, de automóviles, en fin, es una verdadera guerra que no tiene para cuándo terminar por más esfuerzos que el gobierno federal empeña con patrullas militares y cuanto hay. Desde que el Mayo Zambada fue extraído y trasladado ante la justicia de Estados Unidos, aquello es un verdadero infierno, sino que se lo pregunten a los culiacanenses y a toda la gente de esas zonas importantes. Pero dime, ¿qué valor tiene para la Fiscalía el hecho de que el Mayo Zambada evite un juicio prolongado? Pues son 85 delitos en diferentes cortes, además. Mira,
la fiscalía gana porque ya es un proceso rápido, ¿no? O sea, Sí. al declararse culpable, le da la razón a las autoridades y a la justicia americana, por la cual está purgando ya este proceso. Y a Eh, cambio pide que lo consideren en una prisión estatal con facilidades médicas. Así es, así es. Porque, en serio, por lo que sabemos de las cartas del Chapo Guzmán, en donde él está recluido, es una cárcel en donde no se puede tener ningún tipo de libertad de vida, o sea, y que genera psicosis. Eso no lo puede vivir un anciano con serios problemas de salud. Él lo que está ganando es un par de meses o de años con ni calidad de vida, con posibilidad de que lo puedan atender. Y de nuevo, él en su carta, al llamar a que haya paz en México y se arrepiente de lo que él hizo, pues bueno, él generó tal nivel de violencia en México y en Estados Unidos, por lo cual fue declarado uno de los criminales más buscados por la autoridad de Estados Unidos. Y con la nueva declaratoria de estos grupos como terroristas, pues se le puede asignar que estará purgando estos años de prisión como un narcoterrorista. El Mayo Zambada, probablemente después de Osama Bin Laden, era el hombre más buscado, el criminal más buscado por las autoridades de Estados Unidos. Y es una pena que México no haya logrado su captura y que haya sido una traición por parte de los miembros de su propio clan criminal que lo haya entregado a Estados Unidos y allá purgue los últimos años de su vida. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a visualizar el contexto en el que se dan las cosas. Encantado, Pepe. Saludos. Igualmente, gracias, Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara. El delito de huachicol fiscal nuevamente estuvo sobre la mesa por el caso de Ernesto Rufo Appel. El exgobernador de Baja California y 7 personas más son señalados por presuntamente liderar una red que solo declaraba el 10% del combustible que transportaba. Todos fueron vinculados a proceso. El doctor Ramón Ignacio Cabrera León, especialista en Derecho Fiscal, Constitucional y Prevención del Lavado de Dinero, afirmó que este delito no se explica sin la complicidad de agentes aduanales, funcionarios y empresarios. Todo el mundo habla desde hace más de un año del huachicol fiscal, de cómo en el engaño llegaban los buques tanque cargados con gasolina y lo hacían pasar todo como si fueran lubricantes para pagar un impuesto diferente y en una cantidad muy menor, mientras los responsables en las aduanas y todo esto volteaban o miraban para otro lado o miraban hacia su propio bolsillo. Para entender mucho mejor lo referente justamente al proceso de importación de las gasolinas y cómo las autoridades detectan delitos como el huachicol fiscal, agradecemos la presencia del doctor Ramón Ignacio Cabrera León. El doctor es especialista en Derecho Fiscal, Constitucional y Prevención del Lavado de Dinero. Ramón Ignacio, doctor, muchas gracias por permitirnos esta conversación. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches a ti y a tu auditorio. Igualmente, gracias por acompañarnos. A ver, ¿cómo se da este proceso de engaño de lo que llaman el famoso huachicol fiscal? Según yo, llega el combustible en barcos, en ferrocarriles, lo que sea, se declaran lubricantes, se declaran otras sustancias y no se declara el combustible como tal. O bien se declara una proporción muy menor comparada con la total de la importación. Esto es para entender un poco por qué puede estar involucrado la empresa Ingemar y su socio mayoritario, el exgobernador panista Ernesto Rufo. Sí, Pepe, mira, habría que distinguir dos casos. Uno es el huachicol en el que está referenciado a la estructura de los sobrinos del exsecretario de Marina, que era a través de buquetanques, donde se declaraba la importación de una serie de aditivos, pero cuando en realidad lo que estaban importando eran combustibles. Y eso, bueno, daba un arancel diferente al momento de hacer la importación y ahí es donde se generaba este contrabando. En el caso de Igemar, el esquema es diferente. Primeramente, la importación se hace a través de trenes y en estos trenes lo que ocurre es que se hace una declaración donde aparentemente vienen cargados con un 10%
del total de la capacidad de estos trenes. Y eventualmente lo que realmente se está importando es el 100%, de tal manera que hay un diferencial de un 90% en cuanto a lo que se declara contra lo que se importa. Y en ese sentido hay un pago que no correspondería justamente a la cantidad de combustible importado. Entonces, digamos, son dos modelos de contrabando de combustibles distintos. En el caso por el que están imputando el modelo de IGEMAR, está referido a este último, al que viene por tren, declaran un 10% del combustible importado y al final del día lo que tenemos es que habrían ingresado un 90% de forma ilegal. A ver, Ilegal porque no habría pagado, primero no se habrían declarado, claro. segundo porque se habría pagado una cantidad muchísimo menor a la que correspondería por el arancel de la importación. Este es el modelo. Ahora, lo interesante de este caso es que aquí lo que están procesando es a los socios. Y a los socios de una empresa normalmente se les puede imputar después de una serie de hechos donde tendrían que primeramente acreditar la participación de estos, el conocimiento de estos, de que la empresa de la que son socios realmente tuvieron un conocimiento, tuvieron una participación activa, ordenaron de alguna manera la generación de estas actividades ilícitas. De otra manera, lo primero que se identifica en un esquema de contrabando a través de una empresa es justamente quiénes son los responsables, quiénes son la parte directiva, quién es la parte operativa, quiénes son los representantes ante el fisco, quiénes son los que tienen la firma electrónica, para poder acreditar la participación de estas personas en los procesos de contrabando. Una vez que se agota esa línea y se puede acreditar que hay una vinculación con los socios, entonces esto ya puede trascender justamente a los socios. Ahora, perdón que te interrumpa, lo que se ha alegado es que la empresa Ingemar únicamente actuaba como intermediaria para llevar toda la papelera de la situación solicitada por un tercero ante las autoridades aduanales, que ellos no sabían absolutamente nada de la importación fraudulenta, sino que ellos seguían las instrucciones de sus clientes. Ahí podría haber responsabilidad, no existe la buena fe. ¿Qué pasaría para entender un poco lo que le espera a Ernesto Rufo y lo que le espera a sus cómplices, que son varios? Aquí lo que primeramente habría que identificar es cuál es la cadena de actores o de empresas que participan en el modelo del contrabando. Tenemos por un lado que si es un cliente quien está ordenando la importación o quien está ordenando la importación o la exportación desde Estados Unidos y la importación a México, tendríamos que estar identificando quiénes sí sabían, quiénes no sabían, quiénes son los que diseñan el modelo para hacer la defraudación al fisco, en este caso, a través del contrabando. Aquí es muy importante que tengamos claro que, por ejemplo, el Código Fiscal establece que quien haga las importaciones pagando menos de las contribuciones que corresponden estaría cometiendo el delito de contrabando. Y por el otro lado, se presume que hay contrabando cuando en los despachos hay una cantidad menor declarada a la realmente importada. Entonces, justamente es esta presunción en el 103 que relacionada con el artículo 102 nos dan el contexto del modelo de contrabando que están señalando. Obviamente es lo que conocemos a través de las declaraciones y de los medios. Habría que conocer más puntualmente quiénes son el resto de los 25 involucrados para poder determinar a qué empresas corresponden, si únicamente están vinculando a la gente de IGEMAR o también están vinculando a los agentes aduanales que hubieran intervenido, a los transportistas que hubieran hecho la carga de los combustibles y eventualmente también si hay o no personal de la agencia aduanal involucrada en todo este modelo. Porque al final del día alguien debió de haber hecho la verificación física de los contenidos de estos trenes que supuestamente venían cargados únicamente con un 10% del combustible que realmente habrían importado, que eso es justamente no se entendería, el cual acusan. No se entendería este delito en el caso de que exista sin la complicidad de autoridades
tanto aduanales como de las Fuerzas Armadas que vigilan los muelles y cuanto hay. No se entendería sin complicidad. Es decir, esto de detener a Ernesto Rufo quizá es la cabeza de un iceberg, pero abajo hay una enorme pirámide de corrupción, porque de otra manera no me lo explico. O corrígeme, por favor, doctor. No, tienes toda la razón. Aquí hay una serie de complicidades donde es toda una cadena de gente que interviene en un proceso ordinario de importación y en ese modelo, bueno, si vinieron ocurriendo faltas, omisiones que dieron lugar o que permitieron esta importación de forma ilegal, porque no están verificando los verdaderos contenidos, en ese momento sí hay una complicidad que no se podría Sí. entender. Y por los volúmenes de los que estamos hablando, pues definitivamente no es que haya pasado una garrafa de combustible, ¿verdad? Estamos hablando de trenes completos que pasaron ante los ojos de las autoridades. Entonces, en estos modelos sí tiene que haber una complicidad importante de funcionarios, de agentes aduanales y de empresarios. Pues Y por el otro lado, bueno, al final del día este combustible, una vez que llega, tienen una obligación las personas que se dedican a la venta de los combustibles, que es generar una serie de controles volumétricos, es decir, tienen que tener un reporte de cuánto combustible se está importando, cuánto combustible se está vendiendo y cuánto combustible se está comprando. De tal manera que cada uno de los actores que adquiere, que participa en este proceso de comercialización de combustibles, tiene que dar estos reportes y eventualmente tienen que cuadrar. Claro, hay ciertas mermas, pero al final del día en los grandes números tienen que cuadrar. Pero definitivamente un diferencial del 90% sí sería demasiado para un error, digamos, involuntario. Gracias. Aquí se ve que sí hay claramente una estructura para declarar menos, mucho menos de los combustibles importados. Y habría también que ver cuál fue toda la cadena de violaciones en el proceso de comercialización que no permitieron que se generaran adecuadamente los controles volumétricos que debía de estar verificando la autoridad. Gracias, doctor. Eres muy amable en acompañarnos con este contexto y con tu conocimiento alrededor de esto que se mira como una red complicadísima, donde no escapan las autoridades, por supuesto, independientemente de lo que decida la justicia. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Buenas noches a ti y a tu auditorio, Pepe. Igualmente, gracias. Gracias, el doctor Ramón Ignacio Cabrera León. La detención de Ernesto Rufo Appel, exgobernador de Baja California, generó disputas entre el oficialismo y la oposición. El PAN lo calificó como preso político. Morena negó que la captura sea una cortina de humo para ocultar otros escándalos que exhiben casos como el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Durante su intervención, la doctora María Amparo Casar destacó las irregularidades y la violación de derechos al exgobernador de Baja California. Ariadna Montiel, la dirigente nacional de Morena, niega que la detención de Ernesto Rufo y coacusados sea una cortina de humo para ocultar otros escándalos que exhiben a morenistas, como es el caso de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, a quien se acusa de ofrecer información sensible del Estado mexicano a agentes de Estados Unidos, todo con tal de recuperar su visa incautada hace poco más de un año. Con uno, el juicio de amparo, con la doctora María Amparo Casar, a quien saludo y le deseo muy buenas noches. María Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches para ti, qué gusto que ya sea martes. Lástima que sea para comentar sobre este muy penoso asunto de la justicia, de la Procuración y Administración de Justicia en este país, Pepe, a tus órdenes. No, básicamente es de lo que queremos hablar, ¿no? El tema de Ernesto Rufo y si se trata de una cortina de humo o bien si Ernesto Rufo es un delincuente y merece ser vinculado a proceso. Hay que esperar el debido proceso, desde luego, hay que considerar la inocencia, pero entiendo que las autoridades, por ejemplo, la dirigencia nacional de Morena, a través de Ariadna Montiel, ya lo está condenando, está diciendo que es un delincuente terrible, que qué bueno que está ya. Oye, espérame, ¿y no hay justicia? Mira, Pepe, escuché un par de entrevistas, de hecho 3 entrevistas que le hicieron a la defensa en voz de Fernando Gómez Montt, hablando de, pues en efecto, el regreso de este argumento sobre seguridad nacional que hacía tiempo que lo dejábamos de usar, pero recuerda que lo usamos desde para clasificar cierta información
hasta para violar precisamente la presunción de inocencia. Lo que estamos viendo en el caso de Rufo y su encarcelamiento hasta el momento, además de las 17 irregularidades a las que ya te referiste, que violan el debido proceso y que ponen, te lo digo en boca de los juristas, ponen un gran interrogante en de qué se trata la justicia mexicana. No hay garantías, en primer lugar, carece de garantías la justicia mexicana, y en segundo lugar, desde luego que se aplican criterios políticos. Me parece poca cosa decir, como Ariadna Montiel, que es la dirigente morenista, que lo que se está haciendo es cumplir con el debido proceso, dado que hemos escuchado cuáles son, no las podemos repetir aquí, dijiste tú algunas, pero entre otras que faltan es la ruptura digamos, de la cadena de custodia, y por eso la defensa de Ernesto Rufo Apel está pidiendo un amparo. No lo han concedido, van, bueno, primero las 24 horas iniciales de la defensa, después esta tarde no se ha concedido hasta el momento el juicio de amparo, se está esperando. En ese caso, Ernesto Rufo tendría derecho de llevar a cabo el proceso en libertad. Lo que escucho por parte de la defensa, he estado en comunicación y leyendo pues los argumentos de ellos, insisto, en boca de Gómez Montt, es que no hay ningún elemento que, digamos, sostenga o que pase el escrutinio de que hay aquí un problema de seguridad nacional, y mucho menos de que se puede inculpar al señor Rufo de haber participado en esta red de huachicol. Lo que me preocupa y lo que estamos viendo, Pepe, después de que lo cantamos al segundo año de gobierno del presidente López Obrador, son los efectos de esas reformas que se pasaron antes decíamos la planadora priista, ahora decimos la planadora morenista, que son las causales para la prisión preventiva. Cualquiera de nosotros, Pepe, podría hacerse acreedor a la prisión preventiva con estos argumentos que estamos escuchando. Y esto, desde luego, viola tratados internacionales que ha firmado México. Y lo de la prisión preventiva no solamente es Andrés Manuel López Obrador, porque muchas veces hablamos de la herencia, ¿no? De la herencia de López Obrador. Pues no, Claudia Sheinbaum, cuando llegó a la presidencia hace casi ya 2 años, amplió nuevamente estos delitos. Así que creo que no hay manera de probar que no se está utilizando la justicia con un criterio político, y creo que hoy en día pues la Fiscalía en términos generales está bajo escrutinio. Ahora nos pones un inserto ahí de las declaraciones de Claudia Sheinbaum, y cada vez que le conviene al gobierno es la Fiscalía, y cada vez que el gobierno tiene el micrófono inculpa bueno, pues nos ha acusado a todos de ultraderecha, en fin, todos los calificativos que nos ha dicho. Pepe, creo que sí, este caso va a dar para pensar qué pasa con la reforma judicial y qué pasa con estos jueces y sobre todo estos magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia, que a todas luces están resolviendo los casos en favor del gobierno y que tenemos acreditación de que no son mínimamente imparciales. Parece muy preocupante lo que esto refleja, porque hoy es Ernesto Rufo, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Gracias, gracias María Amparo Casar, gracias por este comentario, desde luego, lo tendremos en cuenta e insistimos, yo creo que Morena de alguna manera está tendiendo cortinas de humo para evitar la tensión que ha tenido, por ejemplo, el caso, se me ocurre el último escandalillo ahí de la gobernadora de Baja California, que no es poca cosa el escándalo, que está ofreciendo cierta información sensible del Estado mexicano a agentes extranjeros a cambio de que le devuelvan su visa, pero ya comentaremos esto si te parece.
Nada más un último, decir que es una cortina de humo, Pepe, desde mi punto de vista, es decir, muy poco. Es mucho más que una cortina de humo esto que estamos viendo. Es la violación de las garantías de un individuo al que no se le ha probado delito alguno. Gracias, gracias, María Amparo. Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias, la doctora María Amparo Casar. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de Ernesto Rufo Appel. La medida se dio a conocer mientras se realizaba la audiencia de imputación en contra del exgobernador y al menos otras 7 personas acusadas de huachicol fiscal. En su participación de los miércoles, la maestra Alejandra Cuyen cuestionó los elementos por los que fue detenido Ernesto Rufo Appel. A los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas, sentenció la analista con José Cárdenas. Vamos al análisis, lo invito, ponga atención. La detención de Ernesto Rufo llega en un momento políticamente sensible, ¿de acuerdo? Justo cuando el escándalo de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, la que no sabe nada, exige explicaciones. El gobierno califica a Rufo como el mayor huachicolero de México y de la historia, a quien se investigaba desde hace un año. Antes de convertir la detención en trofeo judicial, conviene recordar que la mano del gobierno que hoy aparece firme, ayer fue ciega. El huachicol fiscal lleva años a la vista de empleados de aduanas, agentes aduanales, autoridades compradas. Con uno, Alejandra Cuyen, la maestra más sospechosista de la tele, ya le digo, pues tendrá por supuesto que opinar y analizar en este sentido. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte, mi querido Pepe. Igual. Estoy consternada con la construcción de este caso. Yo no me atrevo a decir que Rufo es inocente o culpable porque al Tú no final eres juez. no soy juez y no tengo todos los elementos. Al parecer el abogado, Fernando Gómez Montt, también especifica que no existen elementos. Y no solo eso, hay un juez que hace algunos meses 2 veces negó la orden de aprehensión contra Rufo Appel. Lo que pasa es que tienen ese expediente resguardado y no se lo quieren dar ni siquiera al abogado. Fue hasta que llegó la nueva juez, electa popularmente, quien decidió que sí había elementos para detenerlo y libró la famosa orden de aprehensión que se había negado en 2 ocasiones. Y no solo eso, la libró calificándolo como líder del cártel del huachicol fiscal. Pero aquí hay que recordar algo, Pepe. Ya lo El lo están condenando antes de juzgar. y lo tienen en una cárcel de alta seguridad. Sí. Es decir, cuando tienen ganas de aplicar la ley parecen ser muy expeditos. Viste qué rápido, no solo libraron la orden de aprehensión, qué rápido lo encontraron. Claramente el señor no estaba escondido. Qué rápido lo consignaron para variar su prisión preventiva oficiosa, que es lo que más les gusta, cuando claramente el señor no se iba a escapar. Pero aquí hay un tema que vale la pena recalcar. El huachicol fiscal no es un delito que lleve una historia y que sea un delito histórico. Es algo que empezó en 2021 y se detectó, recordarás, cuando el difunto Carmona, que por cierto era uno de los encargados de financiar parte de las campañas de Morena, pues cacharon que Carmona tenía vínculos con algunos miembros de la Marina, por cierto, sobrinos del general, del almirante secretario del sexenio pasado, secretario de la Marina, uno de ellos preso en Argentina por huachicol fiscal y otro preso en México. Es decir, que para que Rufo hubiera podido operar, más allá de meternos a los detalles del caso, tendría que haber tenido altos contactos con la Marina aliada de Morena. No me parece que quepa en el sentido común. Es como cuando Marina del Pilar dice que Bonilla le pasó el contacto del enlace con el FBI. No hay manera que una cosa así suceda, porque no hay manera que uno imagine a la gente de la Marina aliándose con un exgobernador panista que hoy es miembro de un partido de oposición de reciente creación en contra de Morena también. No hay manera que cuadre la historia de que Rufo, que a lo mejor es culpable de otras cosas, pero el huachicol fiscal es algo que inventó Morena, Pepe. Es algo que se inventó para financiar las campañas de Morena, donde Pemex tiene que haberse dado cuenta y sobre todo las aduanas que están a cargo de la Marina
y por ende la Marina de Morena. Y del Ejército. Por eso, la Marina. Al Marina. final son las Fuerzas Armadas mexicanas, Así es. pero en el caso específico de las aduanas es la Marina. Y hay que recordar que para que haya un caso de huachicol fiscal, tienen que traer combustible y tienen que presentarlo, en vez de como combustible, como lubricante o como aceite, y que la Marina acepte o no hacer una revisión profunda de la mercancía o tome como válida la declaración de que se trata de lubricantes y permita que entre a México sin pagar impuestos. Eso es el famoso delito de huachicol fiscal. Si el señor tenía un negocio de importación de gasolina y pagaba sus impuestos, perdóname, Pepe, pagar los impuestos no puede ser considerado delito y mucho menos un delito grave como lo están clasificando. ¿Qué tipo de jueces lo van a juzgar? ¿Qué tipo de criterios van a permear? Y qué rápida y ágil vimos a la Fiscalía operando cuando tienen interés. Ahora sí que una Fiscalía juarista, Pepe. A los amigos, justicia y gracia, y a los enemigos, la ley a secas. Eso es lo que parece que estamos viendo en este Gracias, momento. Alejandra. Gracias por tu comentario. Me parece que vamos a ver cosas todavía peores en camino a las elecciones del 27. Claro que sí, y ahí viene el camino ya, y vamos a dejar de voltear a ver a la gobernadora de Baja California, porque aquí hay más atención, cortina de humo, en fin. Pero todo. no solo es la gobernadora, Pepe. La verdad es que Morena trae una suma de casos que les viene muy bien distraer y va desde la caída en popularidad de la presidenta hasta Marina del Pilar y por supuesto Rocha Moya, que sigue bajo demanda de Estados Unidos. Gracias. Qué gusto Gracias, verte buenas como noches, siempre. gracias. La Cineteca Nacional presenta una retrospectiva del cineasta Yasuhiro Ozu, uno de los pilares del cine clásico japonés y un maestro del cine trascendental. José Antonio Valdés Peña, investigador crítico y docente del Séptimo Arte, nos habla de las mejores películas, entre ellas El sabor de té verde con arroz y hierbas flotantes. La Cineteca Nacional presenta una retrospectiva del cineasta Yasuhiro Ozu, uno de los principales pilares del cine clásico japonés y un maestro del cine trascendental. Vamos a recorrer sus mejores películas. José Antonio Valdés Peña, Hola, bienvenido. Pepe, ¿Cómo buenas estás? noches. Bien, muchas gracias y muy contento de poder comunicarle a los amigos pues la presencia de esta gran obra de Yasuhiro Ozu junto con Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi. Él fue uno de los pilares del cine japonés. Él comenzó su carrera en el cine mudo en los años 20 y su carrera más o menos duró hasta mediados de los años 60. Ozu es un cronista social. A diferencia de las grandes épicas de Akira Kurosawa o el cine místico de Kenji Mizoguchi, Yasuhiro Ozu nos habla de padres, de hijas, de valores familiares, de como todos los cambios sociales que tuvo Japón después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la Cineteca Nacional ha juntado una buena cantidad de películas de este cineasta para traerla a su público aquí en México. Así que bueno, pues vamos a recorrer rápidamente algunas de las películas incluidas en la retrospectiva. Por ejemplo, la película He nacido, pero una película de 1932 donde Yasuhiro Ozu nos presenta la historia de dos hermanitos que no están muy de acuerdo con la actitud servil de su padre ante un jefe tiránico y pues los niños van a hacer lo posible para que esta situación cambie. Una de las obras fundamentales de Ozu, sobre todo del periodo silente. Ya en el cine sonoro tenemos El sabor del té verde con arroz, pues una bellísima película donde una pareja empieza a sufrir una destrucción desde adentro, sobre todo cuando aparece por ahí una mujer que va a crear un mal tercio y bueno, pues desde esta perspectiva del retrato de un matrimonio de los años 40, pues es como Ozu nos lleva a ver este mundo de valores siempre cambiantes. Hierbas flotantes, pues es la historia de un grupo de actores que llegan a un poblado en el cual, pues sobre todo el director de la compañía de teatro tiene algunos oscuros secretos que saldrán a la luz. Y bueno, pues todo esto nos habla de celos, de amor, de familia y sobre todo de la paternidad. Esta es una película sobre la paternidad. Las hermanas Munakata, pues es una reflexión de Ozu acerca de lo liberal,
de lo conservador a través de dos hermanas que, pues cada una de ellas tiene diferentes caracteres y bueno, sobre todo en el momento en el cual pues una de ellas que padece a un marido alcohólico, pues de repente tiene la oportunidad de encontrarse con un viejo amor. Pues bueno, la obra maestra de la obra de Ozu se llama Historia de Tokio, Pepe, una película muy conmovedora sobre dos viejos que deciden visitar a sus hijos en sus casas ahí en el territorio japonés y bueno, pues se darán cuenta de que la realidad no es siempre como los hijos se la cuentan. Entonces hay un sentido de melodrama familiar bellísimo en una de las obras clave de la historia del cine, Historia de Tokio. Y pues bueno, Primavera Temprana nos lleva a ver pues cómo también un joven oficinista pues empieza a tener un romance allá en su trabajo y eso pone en riesgo su matrimonio. Pues te puedes dar cuenta, Pepe, aquí no tenemos épica, no tenemos samuráis, tenemos valores, tenemos los cambios sociales que vivió Japón, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, un estilo de planos fijos, de cámara en posición de flor de loto y sobre todo de la emoción que puede haber, Pepe, cuando un padre y una hija se enfrentan y ponen sus valores a chocar y el resultado está ahí. Entonces, bueno, como ya les comentamos, empezó el 21 de julio, termina el 2 de agosto. En las 3 cinetecas se va a estar proyectando la retrospectiva, así que consulten cinetecanacional.net para que se unan pues a esta bellísima retrospectiva que Cineteca Nacional y Fundación Japón, otra institución importantísima, trajeron a México, así que no se la pueden perder. Gracias, seguiremos tus indicaciones, maestro. Gracias. Pepe. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.